¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo con ustedes, saludándoles en el nombre del Señor, deseando que Dios les siga edificando a través de su gloriosa palabra. En programas anteriores he estado hablando acerca del propósito de Dios con la iglesia y luego la responsabilidad de la iglesia, y hoy quiero hablar acerca de la unidad de la iglesia. Al hablar de la unidad, muchos dicen que la iglesia jamás se unirá, que es un imposible. Y si lo vemos desde el punto de vista humano, así es, porque cada cual quiere hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, sí es posible. Y voy a hablar, tal vez en este y el siguiente programa, acerca de algunos puntos claves para la unidad de la iglesia. Número 1, el Señor Jesucristo enseñó acerca de la unidad. Él dijo, por ejemplo, que un reino o una familia dividida no pueden prevalecer. Un reino será destruido, una familia es destruida o una ciudad dividida no pueden seguir, porque la división no lo permite. Entonces nos da a entender que para nosotros progresar necesitamos la unidad de la iglesia. Y tal vez debido a esas divisiones que han habido en la iglesia no ha tenido el impacto que debe tener en la sociedad. Y el Señor Jesucristo, antes de ser crucificado la noche anterior, tuvo una reunión con sus discípulos, que debido al tiempo no puedo aquí entrar en detalles. Pero en el capítulo 17 de Juan, allí está lo que se conoce como la oración intercesora de Jesús. Y una de sus peticiones fue acerca de la unidad de la iglesia. Entonces, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, encontramos que Jesús oró por la iglesia y por los discípulos y por nosotros desde ese tiempo. Nos dice en el versículo 20: pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estos versículos 20 al 23 del capítulo 17 de Juan es una oración muy detallada de Jesús, donde reitera que así como Él y el Padre eran uno, así la iglesia debe ser una para que el mundo crea. Lo dice dos veces en diferentes palabras. Y yo creo que al estudiar esa oración de Jesús, porque esa oración es larga, tiene 3 partes, oró por Él para que Él estuviera en su gloria, devolverse al sitio de donde vino. Luego ora por sus discípulos y la tercera parte ora por nosotros. Dice, por los que han de creer en la palabra de ellos, refiriéndose a sus discípulos. Es decir, está orando por nosotros desde esa época. Esa oración de Jesús en parte ha sido contestada, pero en cuanto a la unidad de la iglesia, todavía no ha habido respuesta de parte del Padre. No le ha respondido esa oración a Jesús. Y yo creo que el Padre responde todas las oraciones. Y si el Señor Jesús oró por la unidad de la iglesia para que seamos uno y para que el mundo crea,
esa oración debe tener respuesta del Padre. Y algunos hablan de la unidad, pero no llenan los requisitos. Y yo quiero mencionar brevemente algunos requisitos de esa oración. Sé que no lo puedo hacer en este programa porque el tiempo no me da, pero voy a mencionar algunas de esas cosas. Dije que Jesús enseñó acerca de la unidad. En segundo lugar, Jesús oró por la unidad de la iglesia. En tercer lugar, los discípulos predicaron acerca de la unidad de la iglesia. Pablo enseña claramente en Efesios, por ejemplo, acerca de la unidad, y él ora y enseña algunos detalles que debido al tiempo hoy no puedo entrar, será en el próximo programa, pero él habla allí acerca de la unidad y no está hablando acerca de la uniformidad, sino acerca de la unidad espiritual, aunque somos diferentes en muchas cosas, pero espiritualmente somos uno en Cristo Jesús. Estaré ahondando en este tema en el próximo programa y espero que usted se proponga también a ser parte de la unidad, que en vez de dividir a la iglesia, de creerse el más, no. Agachemos nuestra cabeza, pensemos en la oración de Jesús y obedezcamos su palabra. Que Dios nos ayude a entenderlo, a vivirlo y a compartirlo. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa.